Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Así conocían Cuba y el mundo la noticia. Saludos, bienvenidos a Enfoque. La muerte a los 90 años de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, ha suscitado un profundo impacto a nivel internacional. Su vida y obra marcaron primero los destinos de su país y le llevaron luego a ser inspiración para innumerables movimientos de liberación nacional y organizaciones de izquierda, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. Su lucha frontal contra el imperialismo y otras formas de dominación y a favor de las causas de los más desfavorecidos, junto a sus grandes dotes como estratega y orador, lo convirtieron en una de las figuras claves de todo el siglo XX. Hoy en Enfoque abordamos la trascendencia internacional de Fidel Castro y su papel a favor de la unidad de los pueblos latinoamericanos. De ello hablamos con Luis Pérez, presidente de la Asociación de Cubanos Playa Girón. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. También nos acompaña Alejandro León, economista, abogado y portavoz de Los Verdes. Es un placer. Lo mismo digo, muchas gracias también por invitarme. En este capítulo de Enfoque saludamos al analista político Rocío Monasterio. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Y también nos acompaña el abogado José Luis Urosa. Es un gusto. Un honor. Pues efectivamente, al filo de las 10:30 de la noche del viernes 25 de noviembre fallecía Fidel Castro Ruz. Miles de personas reflexionan de las más diversas maneras ante un hecho que no ha dejado indiferente a nadie. Escuchemos un enfoque inicial sobre la trascendencia de la vida y la obra del histórico líder cubano. Luis. Bueno, en primer lugar quiero manifestar de que hoy no solo estoy aquí como presidente de Playa Girón, hoy estoy aquí como parte de la FACRE, de esa Federación de Asociaciones de Cubanos residentes en el Estado español, que hemos llorado la muerte de nuestro querido y amado comandante en jefe. Por lo tanto, era algo que quería manifestar, es decir, amplío, ¿no?, digamos, la participación a todos los cubanos revolucionarios que vivimos en España. Y además de esa especificación de su participación, nos gustaría también escuchar el punto de vista inicial, el enfoque inicial sobre esta noticia, que evidentemente hoy es, como fue el sábado y como ha sido también el domingo, el titular de la jornada. Bueno, profundo dolor para todo el pueblo cubano, para todos los cubanos que nos consideramos revolucionarios. Ha sido un golpe muy duro, pero como siempre Fidel nos enseñó, la revolución no es Fidel, la revolución es el pueblo cubano, que es el que con su voluntad mayoritaria sigue manteniendo desde hace 57 años, ¿no?, el sistema político en Cuba, con lo cual se nos ha ido para muchos de nosotros nuestro padre, porque detrás de cada cubano hay una historia, detrás de cada cubano hay una historia con Fidel. En mi caso en particular, con mi padre, nacido en la Sierra Maestra, y que tuvo la inmensa suerte de estar en el camino, después del desembarco del Granma, en la Sierra Maestra, de unirse a ese naciente ejército rebelde, y con lo cual cambiar su vida, sacarlo de ese latifundio familiar en el que vivía. Por lo tanto, son historias personales de agradecimiento a la figura del comandante. Luego vamos a entrar en detalle, escuchemos también esa primera mirada de Rocío Monasterio. Bueno, hay otros cubanos que nos alegramos profundamente de la muerte de Fidel, de lo que significa Fidel, no de la muerte de la persona, porque eso no nos podemos alegrar nunca a nadie, ¿no? Y por desgracia ha muerto Fidel, pero no ha acabado el castrismo. Y me gustaría preguntar a todos los cubanos que están aquí, ¿por qué han salido de Cuba? Si tan maravilloso era Cuba, ¿no? Si tan bien vivían, si tantos recursos tenían, si tanta libertad, si tanta capacidad de votar tenían. Todo eso se perdió, porque llegó Fidel y dijo que nos engañó y dijo que iba a acabar con la desigualdad, y lo que nos garantizó, y eso se puede ver hoy yendo a Cuba, no hace falta que lo diga yo, fue la miseria absoluta. La miseria absoluta y la falta de libertad.
Eso es lo que hay en Cuba hoy. Yo lo que deseo para mis hermanos y compatriotas cubanos es que poco a poco pues eso vaya cambiando y aprendan poco a poco a vivir en libertad. Pero eso tiene que salir de ellos. Vamos a escuchar también a Alejandro León en esta primera lectura. Me gustaría responderle posteriormente. Sí, Luego lo haremos. Probablemente lo que hemos visto ahora mismo es una idea de que Fidel Castro tiene unas posturas muy encontradas. La figura de Fidel Castro es incontrovertiblemente una figura histórica. Ya desde el momento en el año 60 ya se convierte en figura histórica y yo creo que es una de las figuras históricas importantísimas. Quiero hacer una reflexión pequeña, una anécdota pequeña para iniciar el comentario. Él tiene el nombre de Fidel Alejandro. Fidel Alejandro tiene 3 hijos que tienen el mismo nombre aproximadamente, Alexia, Alexandro, etc. Y esto hace una... Sí, Fidel, etc. Pero bueno, tiene 3 y además él. Y bueno, lo que señalan es que él tenía una imagen muy idealizada de Alejandro Magno. Lo que se pierde con esta persona no es lo que estás diciendo. Lo que se pierde tampoco es una idea del comunismo, es una idea del valor de la ideología, del valor de la independencia. Que se han cometido por parte de Fidel Castro errores, ahora los discutiremos. Habrá algunos que en el año 90, en el año 95, el tema prehistórica, etc. Pero cuando se muere alguien y no se puede desligar lo que es la muerte física, las ideas, esa persona reencarna unas ideas. Y esas ideas son las que nosotros tenemos que pensar cuáles han sido. ¿Ha sido la de un dictador? ¿Ha sido un asesino, como decía Trump? ¿O ha sido una persona que ha defendido la independencia y la libertad? Y nosotros, por lo menos, creemos que lo que queda en el pozo y quedará en el pozo de la historia es una persona que defendió, con los errores que podamos después hablar, los valores de la independencia y de la libertad. Vamos a escuchar también a José Luis Rosa. Pues yo creo que la muerte de Fidel Castro tiene 3 grandes dimensiones. La dimensión como hombre y como jefe de Estado, que yo creo que no es jefe de Estado que haya sido, no es discutible, quiero decir. Cuba yo creo además que es de los países, junto con Puerto Rico, más españoles, ¿verdad?, de Hispanoamérica, y por tanto, en ese sentido uno no puede hacer otra cosa que pues, mostrar las condolencias tanto al gobierno cubano como a los cubanos que viven en la isla y que se apenan mucho de la muerte de Fidel. Tiene también otra dimensión que es política, y que yo diré que, coincidiendo con parte de lo que se ha dicho por las dos bandas y haciendo, pues como decían los marxistas, una especie de síntesis del asunto, tiene, como digo, un aspecto muy curioso. Comenzó siendo una revolución nacional, terminó siendo el montaje de un Estado comunista, absolutamente, desde mi punto de vista, represor de la libertad individual, económica, política, incluso civil. Y por último, yo creo que tiene una dimensión histórica, de que en eso coincido, es decir, es una figura que ha hecho historia, es una figura que ha sido capaz de sobrevivir durante largos años al frente de Cuba, y finalmente creo que pues, merece un juicio crítico, como él decía, no tanto en su persona, sí en sus ideas y en sus hechos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar ahora mismo, en el análisis de sus ideas y sus hechos. Vamos a escuchar a Luis Pérez, que pedía la palabra. Sí, a ver, ¿por qué motivo nos hemos ido una gran parte de los cubanos que vivimos fuera de Cuba? La emigración cubana. Nos hemos ido porque evidentemente el bloqueo que Cuba lleva sosteniendo a fecha de hoy, nos ha hecho convertirnos en emigrantes económicos, no políticos. No políticos. Por lo tanto, en esa fase que dices, ¿por qué motivo han emigrado y siguen apoyando la revolución? Seguimos apoyando la revolución porque evidentemente no encontramos culpable al pueblo de Cuba ni a la revolución por el hecho de que estemos sometidos bajo un bloqueo criminal que se puede catalogar como genocida, porque es el bloqueo más largo de la historia, que nos ha hecho perder una cantidad de dinero enorme, de que sanciona a muchas compañías del mundo, las sanciona por tener negocios con Cuba, porque Estados Unidos tiene leyes extraterritoriales y por lo tanto, perdona, yo te he escuchado con mucha paciencia, ¿no?, lo que tú has dicho, y desearía que me escucharas. Por lo tanto, nosotros los cubanos, a pesar de vivir en muchos rincones del mundo, no nos hemos ido de Cuba por estar en contra de la revolución, todo lo contrario. ¿Sabes lo que ocurre? Que nosotros, la inmensa mayoría de los que nacimos dentro de la revolución, somos agradecidos, porque el conocimiento que hoy tenemos,
la preparación académica que hoy tenemos, es posible que tú no la hayas tenido porque saliste muy niña de Cuba y te hayas formado fuera de Cuba, pero la inmensa formación de los cubanos ha sido dentro de Cuba, para luego desarrollarse en el contexto de su vida privada fuera de Cuba. Por lo tanto, puedo entender, para terminar, puedo entender en aquellas personas que antes de 1959 eran propietarios de compañías y que se les fueron intervenidas ese, digamos, odio visceral hacia la revolución y a la figura del comandante. Pero lo que no puedo entender jamás es que los cristianos, ¿no?, estén festejando la muerte de un ser humano que hoy por hoy no nos pertenece a nosotros, sino que nos pertenece a todos los seres humanos del mundo, porque evidentemente lo que Fidel ha hecho es la obra de humanidad más grande de la historia. Rocío, que había pedido también la palabra, y luego vamos a escuchar a Alejandro. Vamos a ver, resulta llamativo que el primero que bloquea y el primero que embarga bienes es Fidel a los propios cubanos, les expropia. O sea, ¿qué me estás contando? Lo segundo, ya me contarás qué educación tienen los cubanos, como un arquitecto y un ingeniero civil educado en Cuba, lo único que quiere es trabajar de camarero en un hotel para poder tener propinas. Esa es la educación de lo que tú me presumes. Para eso sirve la educación en Cuba. Esa es la libertad que tienen en Cuba, que suplican que les den un trabajo en un hotel, en Varadero, para poder recibir una mísera propina de un americano que vaya de turista. Eso es lo que nos ha ofrecido Fidel. Ese es el gran avance. Esa es de lo que presumís los que habláis de vuestro comandante. De eso, es que no me hace falta ni irme a la ideología, es que vayámonos a la realidad, a la triste realidad de los cubanos. Si es que eso lo entiende todo el mundo, no hay más que verlo. No hace falta elevarse mucho, ni hacer discursos, ni hablar de oligarquías, ni de imperialismo, ni de Estados Unidos, ni del bloqueo. Vamos a ver la realidad del cubano hoy. ¿Cuál es? La realidad del cubano hoy es esa, la triste realidad. Esa que no realidad, sabe lo que va a comer Rocío, mañana. Esa realidad lo que va a comer mañana. no tiene que ver definitivamente con la situación del bloqueo económico realidad a la que la hacía provoca alusión Fidel. Luis. Esa realidad la provoca Fidel, que viene prometiendo que va a acabar con la desigualdad y lo único que le interesaba era el poder y que decapitó, torturó, exterminó a todo aquel que le hablara de democracia. No tenéis más que ver a Uber Matos o a cualquiera de sus lugartenientes que estuvieron con él en Sierra Maestra, que tú conocerás si tu padre estuvo ahí, y a los que fue eliminando uno a uno. Cualquiera que hablaba de libertad, cualquiera que hablaba a Fidel de que la revolución tenía que dar un giro democrático, le eliminaba, era automáticamente eliminado. Y el tema de las torturas no es un tema del 59, es un tema que está pasando hoy. La represión política en Cuba no solo ha disminuido, ha aumentado. Del 2000 al 2016 ha aumentado. Por equilibrio de tiempos, Alejandro. Sí, o sea, yo creo que hay una etapa en que es el momento que llega la revolución. Lo que tú has dicho es verdad, que hay una expropiación de determinados bienes, pero son fundamentalmente no bienes de cubanos, sino son bienes de personas que son extranjeros. No, y de cubanos también. Bien, relacionados con una élite de lo que era el poder. Eso que debes de entender lo que es una expropiación. Tú lo has planteado, pero es muy demagógica. Muy demagógica el planteamiento. Es una expropiación, hay un imperialismo por parte de un poder ejercido por Estados Unidos, y lo que hace en este momento con Fulgencio Batista es expulsar y pedir la independencia. Yo creo que ese momento y todo lo que es el proceso de enseñanza gratuita, el proceso de sanidad gratuita, el proceso primero, ni siquiera los más acérrimos enemigos de Fidel están en contra de que eso fue un avance para la isla, un avance para Cuba, una reflexión necesaria y una necesidad de implementar. Ahora bien, el planteamiento posterior es el que tú estás diciendo. ¿Era necesario o era posible lo que él cambió de opinión, parece ser, sobre la democracia? ¿Era posible que él tenía unas ideas no comunistas al principio y las cambió? Ahí yo le doy razón a Luis. En ese momento influye mucho las grandes políticas de los grandes intereses de Estados Unidos. Porque si es cierto que tú estás diciendo, el ataque, el embargo que se produce por Estados Unidos, ¿por qué no lo hace con China? Por ejemplo. ¿Por qué lo hace con un país de 11 millones de habitantes que no tiene, que quiere además primero invadir, en la vida cochina, invadir, y no lo consigue, y todas las cosas que vayan? ¿Por qué lo hace con países tan pequeños, tan diminutos, con tan poca importancia como lo hace con Cuba y no lo hace con otros? Ahí sí que es verdad
que Fidel Castro cambia de opinión. Vamos a hablar precisamente... Un minuto, se modifica. Esa modificación o ese cambio es motivado por consecuencias o agentes externos, y yo entiendo, como estás diciendo, que el embargo y 600 atentados que ha tenido. Hombre, yo creo que a cualquier persona que le quiera desear 600 veces y que le embarguen el país, pues hombre, algo tendrá que reaccionar. Pero es que vamos enseguida a continuar el debate, pero me gustaría introducir un dato, y es que el eterno guía de la Revolución Cubana fallecía precisamente justo el mismo día en el que 60 años atrás, en 1956, saliera de Tuxpan, México, a bordo del yate Granma. Después de desembarcar en el oriente de la isla, vendrían aquellos años duros. Hablaba usted de la dictadura de Fulgencio Batista, efectivamente, los años duros de lucha en la Sierra Maestra para acabar con el dictador Batista. Fidel Castro, un hombre perseverante, de verbo encendido, pero sobre todo un ferviente patriota. Por lo menos esa era la definición con la que muchos le aplaudían en aquellos primeros días de 1959. Y ahora sí. Vamos a ver, tengo testimonios directos de varios protagonistas en aquella época, uno de ellos tristemente encarcelado durante 35 años y que perteneció al grupo de los Plantados, Eloy Gutiérrez Menoyo, los Plantados, porque se negaron a ponerse el uniforme de prisioneros en la cárcel y por tanto, perdón por la expresión, se tiraron 35 años en calzoncillos. Como decía Eloy, ya no llevo calzoncillos, chico. Eso era lo que decía en broma cuando salió. Tengo el testimonio directo de un periodista español que acompañó a Fidel durante toda la revolución y que fue aquella persona. Las obras completas de José Antonio Primo de Rivera aún se encuentran en el Museo del Che, dedicadas por Antonio Domínguez Olano, Antonio de Olano, periodista que le acompañó. Y aquello comenzó siendo una revolución nacional. Fidel entra en La Habana, ¿verdad?, con un rosario en un brazo. Quien prepara la entrada de Fidel Castro en La Habana es Eloy Gutiérrez Menoyo, que había entrado antes por el frente del Escambray, concretamente. De los 4 comandantes de la revolución, solo queda vivo Fidel al poco tiempo, ¿verdad?, de iniciarse la revolución. Puede que se deba a casualidades históricas, puede que no, no lo sé. Uber Matos fue encarcelado. Es decir, Camilo Cienfuegos muere en accidente aéreo en circunstancias poco explicadas. Dicho esto, yo quiero romper una lanza en una cuestión que yo creo que es que no responde a la verdad. El embargo es cierto que lleva soportando un embargo comercial importante por parte de Estados Unidos, Cuba, pero nadie se le puede ocultar la verdad. El Producto Interior Bruto de Cuba hoy, el 40% es exportación. De tal manera que la dureza del embargo es una dureza del embargo con respecto a Estados Unidos, que es su cliente natural. Eso es verdad, quiero decir, ¿podría Cuba mejorar la situación si no tuviera el embargo? Sin ninguna duda, pero el 40% de una producción absolutamente primaria, cuando digo primaria es de agricultura, no tiene más, es exportación, y por tanto lo del embargo y la exportación y el embargo asesino y la... Eso a mí me parece un mito que el régimen ha montado. Azúcar. ¿Cómo son los datos de Zafra hoy? Si me permites un segundín, dar 2 datos. Cuando se produce la revolución, Cuba es el tercer país más rico de Hispanoamérica, después de Argentina y el Uruguay. Hoy es la segunda nación más pobre de Hispanoamérica. Cuando se produce la revolución, la renta per cápita de Cuba era el doble que la de España. La renta per cápita de España desde ese momento hasta ahora se ha multiplicado por 12. La de Cuba se ha dividido por 2. Y dar un solo dato sobre la igualdad del comunismo en la isla, porque ha hecho la igualdad. Ha hecho la igualdad ante la desigualdad absoluta, ante el tirano y ante el que manda. O sea, los cubanos son iguales en que son desiguales ante el poder. Son iguales en que tienen todos la misma poca libertad o ninguna libertad. Y son iguales en que viven todos, tristemente, la misma miseria. Perdón por las palabras duras, no quiero ofender a nadie. Terminaré. El sueldo medio de un cubano hoy es 600 pesos. 600 pesos equivalen a $20. Está por debajo de los umbrales de pobreza recomendados por cualquier organización internacional. Y con eso no se pueden llegar a comprar 4 kilos de pollo en el mercado cubano a día de hoy. Esta es la revolución. Bueno, vamos a ver. Yo no puedo permitir bajo ningún concepto que aquí se hable de torturas y asesinatos. Yo creo que te estás refiriendo a la época de antes del 59, donde muchos estudiantes de la Universidad de La Habana amanecían en las calles de La Habana asesinados por la dictadura de Batista. No, me refiero... Perdona, te he respetado tu turno de palabra y me gustaría que tuvieras un poquito de educación en ese sentido. A ver, yo permanezco callado por respeto, ¿no?, a escucharte, pero no voy a consentir que hables de asesinatos de una dictadura criminal ni salvaje, como dice el fantoche de presidente electo de Estados Unidos,
que aún se está investigando el fraude que puede haber cometido para haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos, porque en Cuba no hay crímenes, ni hay asesinatos. En Cuba no aparece nadie muerto en las esquinas. Nadie aparece muerto en las esquinas de La Habana, porque sea o piense de manera diferente a la revolución. En Cuba todo el mundo no es revolucionario, evidentemente. ¿En Cuba hay problemas? Sí. ¿El problema del salario es un problema? Evidentemente. Mire, Ernesto Che Guevara nos enseñó de que la verdad, decir la verdad es revolucionario. Es revolucionario. ¿Por qué? Porque cuando tú dices la verdad sobre lo que está mal, es para que se cambie. Porque la palabra revolución, en boca de nuestro comandante, es cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Porque nuestro comandante en jefe trajo la ley de la dependencia antes de que viniera a España, dándole a todos los minusválidos de Cuba una dotación económica, dando a todo aquel que no cotizó a la Seguridad Social su pensión no contributiva. Ya existía. En Cuba no existen dos tipos de asistencia sanitaria para ricos y para pobres. Eso es mentira. En Cuba no hay ningún niño que esté durmiendo en las calles. Ninguno. Ni ninguno que no esté escolarizado, ni ninguno que se quede sin comer, ni ninguno que tenga derecho a la asistencia sanitaria. Pero no es el problema solamente de Cuba. No es el problema de Cuba. Y es lo que ustedes no entienden. Ustedes solamente ven así, en este ángulo. No ven abierto. Cuba, a lo largo de estos 57 años, perdona, rápidamente, le ha dado a este mundo lo que muchos seres humanos tienen derecho, pero sus gobiernos no se lo dan. ¿Sabe quiénes son los médicos que están en la selva del Brasil? Cubanos. ¿Por qué? Porque la Escuela de Medicina de Brasil no envía médicos a la selva, y vamos nosotros, y con el programa de formación de alfabetización mundial, son los cubanos los que están en esos territorios. Vamos a equilibrar tiempos, Rocío. Debe ser tan bueno el sistema médico cubano que Fidel se vino a buscar un médico al Gregorio Marañón, no vaya a ser que palmara. Pero bueno, en cualquier caso... ¿Qué expresión más desagradable? No, claro, mira, tienes una expresión tan desagradable. Mira, tienes una expresión de falta de respeto y muy desagradable. No, el problema está de que uno tiene que tener, ante todo, es respeto. Porque luego seguramente que te irás a la iglesia a rezar el Padre Nuestro, a darte golpes en el pecho, diciéndole por tu perdón, y evidentemente luego te agradeces de la muerte de una persona. Vamos a evitar las alusiones personales, vamos a seguir analizando además es que no te voy a decir nada porque simplemente creo que eres una víctima más del adoctrinamiento. Yo no soy ninguna víctima del adoctrinamiento. Entonces, soy un hombre de pensamiento libre. Soy un hombre de pensamiento libre. En Cuba hay una democracia participativa que sé que a ustedes no les gusta, pero evidentemente sí que la hay. Contra los que han sido adoctrinados, creo que no se puede atacar a quien ha sido adoctrinado porque ha sido víctima de un sistema, y ese ha sido el sistema de los Castro y de las muchas generaciones que hay en Cuba hoy. Datos interesantes los que ha dado nuestro compañero. No hay más que ver los datos del azúcar de la zafra hoy. El azúcar en Cuba era la base de la alimentación y de la agricultura. ¿Y dónde está el azúcar hoy? Si dan datos de zafra que son 10 veces inferiores, la única central que funciona es la 14 de julio de Cienfuegos, que no se le ha metido ni un duro, que antes era Villa Manuelita, que fue expropiada en el 59. Todo esto es el sistema cubano. El grado de analfabetos en Cuba era de un 23% en los años 57. España, Haití tenía un 90%, España tenía un 50%. No nos podemos creer todo este mantra que nos ha contado el castrismo. Había cosas que mejorar, claro que había cosas que mejorar. Batista era un dictador, claro que era un dictador, pero lo que no puede ser es cambiar a uno para que venga otro y que engañe al pueblo cubano. ¿Y qué patriota es este que lleva a su pueblo a la miseria absoluta? Porque una vez más vamos a bajar del mundo de la ideología y vamos a hablar de los altos discursos intelectuales, vamos a la realidad. Oiga, ¿por qué los cubanos, en cuanto pueden, salen en balsa arriesgando la vida? Claro, ¿Por qué? Por una ley extraterritorial, por una ley norteamericana que está dejando muchas víctimas, que es la ley de ajuste cubano, es tan maravilloso, que están asesinando a muchos la cubanos garantía precisamente que por les eso. dan de alimentación, de educación y de sanidad. Mira lo que quieren los cubanos. Los cubanos quieren salir arriesgando la vida. Ese es el mejor patriota. El patriota que hemos tenido en Cuba es el que ha conseguido que sus
compatriotas lo único que piensen es en cómo salir en balsa. Pero en cómo existe salir la en pregunta, balsa. la pregunta está haciendo Luis, y evidentemente hay que analizar esa parte del asunto. ¿Existen ahora mismo dentro de la legislación de Estados Unidos las condiciones que favorecen precisamente ese éxodo? Es una realidad también. Sí, vamos a ver. Es que hay dos cosas que se están planteando. Yo creo, sigo un poco la idea que estás planteando. Cuba no es el peor país en este momento de Sudamérica. Desde el punto de vista estadístico no es el más pobre. Tiene la calidad democrática, de acuerdo con los organismos internacionales, de los más bajos. Eso es verdad. Pero desde el punto de vista que es más pobre, yo después te lo comentamos y verás que no es así. Es decir, no tiene ninguna razón de ser. El tema del azúcar también es verdad. No hay que reconocer que ha habido un fracaso, y hubo un fracaso en el año 90 y un fracaso del intento. Nosotros estamos diciendo que eso no se ha producido. Claro que hay fracasos, y en España y en otros sitios. Y también hay inmigrantes. ¿Cómo no hay inmigrantes? Los sirios, los ucranianos, en España en su momento, que hay gente que quiere salir en los sitios más ricos, quieren salir los más pobres, hay unos sitios que quieren salir más, otros menos. Eso no estamos hablando de la figura de Fidel en estos momentos, de la muerte de Fidel. Si eso realmente él quería que la gente saliera, o que el fracaso de la política agrícola fallara, quiso o no quiso, gastó inmensas, vosotros sabéis que gastó toneladas de dinero para intentar que eso funcionase correctamente. Y ahora que estamos diciendo que fracasó, o que ha sido un fracaso, el embargo, indudablemente el embargo no es el mal de porque que no se ha negociado. Ahora, que influye muchísimo, 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 y eso no tenéis que reconocerlo. El problema que ha tenido Cuba en estos momentos con el embargo es que solamente con 1 millón de estadounidenses que fueran allí ya aumentaba el 5%, 6% su Producto Interior Bruto, nada más con el tema de visitantes, de turistas. Yo creo que lo que estamos hablando es la figura de Fidel. Hablemos precisamente, Alejandro, de esa figura, ese embargo o no. Hablemos de esa figura de Fidel Castro. Alejandro, Rocío, muchos analistas se refieren hoy. ¿Ese embargo fue provocado por él, sí o no? Esa política agrícola que tú estás diciendo que falló, ¿no fue también provocada también por todo el deshielo de la perestroika? Es decir, ¿qué fue la parte que él tuvo errores políticos? ¿Cuáles fueron sus éxitos políticos? ¿Y cuáles fueron aquellas cosas que fue conducido Cuba como consecuencia de la coyuntura internacional? Y por lo tanto, dejemos esas cosas por el tema de la política, del tema de azúcar u otros, y hablemos de Fidel, de la figura Insistimos, muchos analistas se refieren hoy, con independencia de esas coyunturas internacionales a las que usted hace alusión, la bajada del precio del azúcar, como de tantas otras materias primas, que no solo ha afectado, por cierto, a Cuba, pero muchos analistas se refieren hoy a lo que ha sido la figura de Fidel. Se ha hablado de un nacionalista llevado a otros terrenos por la fuerza de los hechos, de un reformador social que luego abrazó el marxismo. Incluso se habla de un líder carismático de fuertes convicciones. ¿Con cuál de estos perfiles, Urosa, se quedaría usted? Yo creo que son todos, quiero decir. Vamos a ver, yo creo que Fidel no era marxista ni fue nunca marxista inicialmente. Sí, el Che Guevara, Ernesto Guevara sí era marxista. Pero Fidel Castro yo creo que no fue marxista inicialmente, abrazó el marxismo sin ninguna duda. El primer viaje que hace a Estados Unidos niega rotundamente la posibilidad de que Cuba vaya a caer en brazos del comunismo y a ser un Estado comunista, y luego terminó siendo algo muy parecido a eso, porque el tema de la democracia representativa cubana, luego si quieres hablamos y podemos poner algunos ejemplos de en qué consiste la democracia representativa cubana como modelo alternativo a la democracia occidental. Por cierto, ese acercamiento a los países comunistas, como dice usted, se produce justo como resultado de aquella invasión del año 1961. Sin ninguna duda, creo que es así. Quiere decir, invasión de los mercenarios en la bahía de Cochinos. Sin ninguna duda que es consecuencia de una política, desde mi punto de vista, absolutamente equivocada por parte de los Estados Unidos. Pero absoluta y radicalmente equivocada. No es que él tuviera a partir de ese momento demasiadas buenas intenciones, porque las salidas podrían haber sido muy otras y sin embargo no lo fueron. Por dar un ejemplo, España rompió el embargo comercial que decretó Estados Unidos. España mantuvo sus acuerdos comerciales, la España de Francisco Franco mantuvo sus acuerdos comerciales con Cuba hasta el último minuto del dictador. Bueno, de hecho, en Cuba se decretó luto por la muerte de Francisco Franco. Quiere decir que en eso la verdad hay que decirla. Dicho esto, a mí me parece que luego efectivamente lleva razón nuestro contertulio, ¿verdad? Durante 30 o 40 años la URSS
engrosaba el Producto Interior Bruto de Cuba en un 30%. ¿Ha sufrido después con la perestroika y con la caída de esos ingresos? Absolutamente. Pero bueno, aparte de eso, sostener que es que hay más educación, que hay más médicos, que hay, como en cualquier lugar del mundo. Esos no son logros de Fidel, son logros en cualquier lugar del mundo. Es más, diré más, a mí me parece, y me parece muy interesante lo que decías de hablar de sus ideas y de en qué se ha plasmado, me gustaría hablar de la democracia representativa cubana, hecho que hice ya con un viejo amigo cubano del régimen, revolucionario como tú, Norberto Dóvalos, que es el director del Despacho Internacional de La Habana y el abogado de Liancito. Yo hablé con él de los comités para la defensa de la revolución y del sistema representativo cubano y, en fin, no me convenció demasiado y cuando queráis hablamos. Sí. En Cuba no hay ni libertad económica, no hay libertad política y no hay ni siquiera libertad civil. Como no hay ninguna de estas tres libertades y uno puede cogerse la Constitución y la Constitución lo enuncia literalmente, quiere decir, se está en un colectivismo extremo en el que todo el mundo es igual al resto, en que tiene los mismos derechos, es decir, muy pocos, muy pocos. Luego habría que analizar las élites, algunas élites, no todas, porque el pobre Norberto, ¿verdad? Termino, porque el pobre Norberto, que aquí en Europa sería hombre de éxito probablemente y hombre con bastantes recursos, allí dispone de un Seat Ibiza que debe devolver 10 años después en la mejor situación posible. Esto es lo que Cuba ha llevado, desde mi punto de vista, a sus compatriotas. Esa es su lectura de la situación en Cuba. Vamos a escuchar a Luis Pérez, que hace rato no le tenemos. Sí, no estoy calladito, no, después de lo que ha sucedido anteriormente. A ver, ¿quién puede dudar del patriotismo y el nacionalismo de nuestro comandante Fidel Castro? Nadie. ¿Sabes por qué motivo? Bueno, evidentemente, tú habrás nacido en Cuba o habrás nacido aquí, eres descendiente de cubanos, pero tú no has vivido nunca en Cuba. Con lo cual, ¿que nosotros los cubanos somos nacionalistas? Sí, somos muy nacionalistas. ¿Que somos patriotas? Sí, amamos la bandera, nuestro himno nacional, y a él, porque él trajo la verdadera independencia a Cuba, el sueño de Martí, el sueño del padre de la patria, él lo hizo realidad. Porque no vamos a negar de que cuando Estados Unidos al final de la guerra, en 1898, se apoderó de Cuba y mantuvo los presidentes que ellos quisieron tener. Y por lo tanto, en el momento en el que Fidel decide no ser un títere de los Estados Unidos o no ser alguien más, sucedió lo que sucedió. Y a partir de ese momento vino la invasión de Bahía de Cochinos y todo el resto de la historia. Pero como hoy vamos a hablar de la figura de un hombre, de un estadista, de un hombre que ha tenido una visión amplia del contexto del mundo y que nadie puede negarme. Usted dice, en todos los países del mundo hay un crecimiento de los médicos respecto a la población. Eso es falso, completamente. Eso es falso. Si no, ¿cuántos miles de cubanos médicos están trabajando hoy en día en casi... No sé cuántos países del mundo tenemos presencia no solamente de los médicos, sino de personal sanitario? ¿En cuántos? ¿Cuántos médicos se han formado en las escuelas en Cuba? De todos los países del mundo. O me va a decir a mí que los palestinos, por ejemplo, por poner un ejemplo, los saharauis, que España dejó tirado y abandonado en el desierto, por ejemplo, ¿no? Se han formado en Cuba. Usted, hoy en día, y desde el sábado, en el mundo están llorando mucha gente, porque hay muchas personas en el mundo agradecidas precisamente a la revolución. Para terminar, porque esas escuelas, no solamente la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han formado miles de médicos extranjeros, sino que en Cuba han ido miles, no, yo creo que más de 1 millón de latinoamericanos a operarse gratuitamente. Antes de ver esas imágenes a las que usted nos invita, que tienen que ver con las reacciones que ha suscitado la muerte de Fidel Castro en distintos rincones del mundo, vamos a ver lo que está pasando precisamente en Cuba. El gobierno de la isla ha decretado 9 días de duelo nacional. Hay habilitados unos 1.060 locales a lo largo y ancho de todo el país para que los cubanos firmen el juramento de ser fieles y seguidores del concepto de revolución que expresara Fidel precisamente el 1 de mayo del año 2000. A esta hora son muchas las muestras de consternación que se han podido ver en La Habana. La juventud tiene confianza en que existe un proceso bien fundamentado en Cuba, bien enraizado en las raíces de la nacionalidad cubana,
y de que el proceso cubano, gracias a su ejemplo y gracias a su generación, a la generación del Día de Granma, a la generación del 26 de julio, pues sabemos que el proceso va a continuar. Nosotros estamos convencidos de que con nuestros líderes y con nuestro legado, nuestra convicción revolucionaria, los jóvenes y todas las generaciones posteriores van a continuar con el legado que nos dejó nuestro comandante. Bueno, pues se habla de continuidad en toda regla, al parecer, Alejandro, sí, por lo menos escuchando a estos jóvenes. Yo quería, exactamente, pero yo quería hacer una referencia al tema de democracia, con el tema que tú has hablado, y has dicho que es una democracia participativa, que aceptas, pero que habría que hablar mucho. Es cierto que no es la misma democracia en Cuba que en otros sitios, pero los ideales que tenía Fidel Castro, que están recogidos en muchas zonas de África y muchas zonas de Sudamérica, están democracias, y no son democracias de tipo occidental, de tipo España o estados representativas. Por lo tanto, lo que ha contagiado este señor, que le llama Donald Trump criminal, es, podríamos decir, el símbolo de dos mundos distintos. Uno, Donald Trump, que lo considera un criminal, y Rafael Correa, que señala que es una persona, que es un héroe del pueblo. Yo me quedo con la segunda, indudablemente. Es verdad que la democracia en Cuba no tiene los parámetros que tenemos nosotros. Ahora, ¿pensamos que la democracia en España es buena o la democracia en Estados Unidos, que ha salido de Donald Trump, es estupenda? Habrá que hablar de todas las democracias, no solamente la de Cuba. Pero acepto que existe un déficit democrático desde nuestro punto de vista. Ahora, lo que quería Fidel Castro era esa democracia, o lo que quería es que los pueblos entendieran que es necesario una independencia y una libertad. Y eso, ahora mismo, es verdad que hay algunas personas que han dicho que es un criminal y que se alegran por la muerte de los ideales de la persona, pero en el mismo programa veremos las condolencias, los lloros, el sentimiento de muchos pueblos, de muchos presidentes, de mucha gente del pueblo. De hecho estábamos viendo precisamente esas imágenes. Y esto es también una realidad que tenéis que pensar. Es decir, tenéis que pensar que no una persona como él que ha sido adoctrinado. Yo no soy adoctrinado. Y yo creo que hay un 50% del mundo que no solamente es un telegrama tipo Rajoy en que señala una escueta pésame, sino que hay gente que en el propio telegrama se reconoce el dolor de ese pueblo. Vamos por equilibrio de tiempos, Alejandro, y sobre todo fijándonos en esas imágenes. Varias cosas que son muy importantes hechas en La Habana. En lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Hemos visto a personas de Cuba consternadas, precisamente. Yo afirmo que hay gente consternada, evidentemente. ¿Cómo no va a haber gente consternada? ¿Cómo no va a haber gente que crea que Fidel Castro hizo una gran obra? Me sería estúpido pensar, ¿verdad?, que el 100%... Pero un minuto, no solamente adoctrinados. Es que hay mucha gente que considera que... Tenemos que avanzar, vamos a escuchar. Con Armando Valladares, preso político cubano, 35 años en la cárcel, torturado en la cárcel, un asalariado del imperio. En la cárcel. Nada, no es verdad. Un asalariado del imperio. Esa es la excusa de la dictadura. 50 millones de euros que parecen poco. Es el discurso de la dictadura. Es el discurso de la dictadura. En este país, en España, es el discurso de la dictadura. En España, cuando alguien es financiado económicamente por una potencia extranjera para cambiar el orden constitucional, va a la cárcel. Yo no te he interrumpido. Pero si estás diciendo cosas que no son son absolutamente ciertas. 35 años en la cárcel es absolutamente cierto. Torturar en la cárcel es absolutamente cierto. Y por traidor. Privado de los más elementales. Eso es, esas son las excusas que hacen cualquier... Vamos a intentar avanzar. Terminaré diciendo que como a mí me gusta combatir hasta la dictadura de las estrellas, es uno de sus poemas. Uno de sus poemas. Que hay que combatir hasta la dictadura de las estrellas. Hablaremos de Ernesto Díaz luego, preso que no sé si sigue vivo o continúa, y cómo sacó sus poemas de la cárcel escritos en papel de cigarro y su propia sangre. Pero bueno, hablaremos, si queréis, de los campos de concentración, de los campos de concentración que se han establecido para homosexuales desde la primera hora de la Revolución, de los desaparecidos en esos campos de trabajo obligatorio, ¿verdad? Le preguntaba yo a Urosa, hablemos de esos jóvenes que estaban allí expresando su dolor por la muerte del líder cubano. Tiene que haber, evidentemente, gente a la que le duela la muerte de Fidel Castro. No solo es humano, sino además comprensible y entendible. Y que hay sensibilidades que
respetan y les gusta eso, no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta no es democracia sí o democracia no, es libertad política, civil y económica sí o no. Y si los derechos fundamentales de la persona, expresados tal como mundialmente se entienden, son respetados o no en Cuba. ¿Hay presos políticos en Cuba? Sí. ¿Hay gente que sufre persecución por sus ideas políticas? Sí. ¿Hay alguien que tiene la libertad económica de montar una empresa? No. ¿No? ¿Tienes la lista de los presos políticos? ¿La tienes aquí? No, aquí no. Por favor. Aquí no, pero... ¿La tienes? Aquí no, pero la hablaremos. En palabras del presidente Raúl Castro, en palabras de Raúl Castro, si hay un solo preso político en Cuba, él lo pondría en libertad automáticamente. Con lo cual, ya es el segundo programa que participo aquí, en el que se habla sobre los presos políticos, pero nadie trae la lista de los presos políticos. Oye, ¿por qué motivo si sois tan defensores de esos presos políticos que son... Perdona, mira... El problema está que el Departamento de Estado norteamericano dedica cerca de 50 millones de dólares para cambiar el curso del orden constitucional en Cuba, a través de la Fundación Cubano-Americana, que es el que financia a todos los grupos. Mire, cuando una persona, ya sea del país que sea, en las leyes está estipulado que si usted pretende cambiar el orden constitucional en España, usted va a la cárcel por si usted está financiado por un Estado, una potencia extranjera. Con lo cual, Cuba, lo único que hace, perdona Joaquín... No, solo llamar la atención, estamos viendo imágenes de cómo están las cosas ahora mismo, cómo han estado en las últimas horas en Miami, donde, contrario a lo que pasaba en Cuba, están ahora mismo celebrando. No sé si esto se justificaría. Decía Rocío que no tiene por qué un ser humano alegrarse de la muerte de otro, pero, sin embargo... Perdona, es que la mayoría de esos cubanos que están bailando y saltando allí... van a Cuba, porque si Cuba fuera una dictadura feroz, ¿cómo es posible que todos esos van a Cuba de manera permanente, los fines de semana, cada 15 días, cada todos los meses? Raúl permite que vaya a Cuba el que suelta dinero por medio. Claro que suelta dinero, porque como usted decía, que en Cuba no hay libertad, que todo el mundo está preso dentro de Cuba, eso es una falsedad. Hombre, no a ver, he dicho eso, he dicho que hay presos políticos, que es diferente a que todo el mundo no hay sea presos políticos. En Cuba se puede entrar y salir de Cuba cuando uno lo desea. Bueno, cuando tengas un visado, evidentemente, porque si no tienes un visado, no puedes entrar. ¿Dónde se recoge la libertad de prensa? Querido contertulio, ¿dónde se recoge la libertad económica? La libertad de empresa, la libertad de expresión. Abogado, quiero llamarles al orden, hablando de prensa precisamente, y tenemos que avanzar. Los medios de comunicación de todo el mundo se han volcado con la noticia de la muerte de Fidel Castro, así que a continuación queremos hacer por lo menos un breve acercamiento a ese reflejo mediático en ese enfoque de prensa. En el diario oficial Granma leemos: la unidad como el mejor homenaje. El pueblo cubano lamenta la noticia dolorosa de la muerte del comandante en jefe y todos tienen algo que decir. En la sección internacional del país, la relación de Estados Unidos y Cuba se perfila más tibia, pero sin regresar a la Guerra Fría. Pese a sus promesas, Trump tendrá muy difícil revertir la política aperturista hacia Cuba. En el periódico cubano Juventud Rebelde encontramos: una Habana sobrecogida se prepara para honrar a Fidel. El primer tributo ha sido el silencio de una Habana que raramente descansa. El pueblo de la urbe acudirá a rendirle homenaje a Fidel desde este lunes 28 de noviembre en el Memorial José Martí, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre. El nuevo Herald de Miami titula su portada: la historia no lo absolverá, y como fondo una de las últimas imágenes del líder cubano. En la cadena de noticias CNN, los cubanos se preparan para despedir a Fidel Castro. Cuba está en su tercer día de duelo nacional. Se espera que decenas de miles de personas acudan al Memorial José Martí de La Habana, donde estarán ubicadas las cenizas de Castro este lunes y martes. Y cerramos en Hispan TV. Ahora sin Fidel, Estados Unidos de Trump amenaza con romper pacto con Cuba. El flamante jefe de gabinete del presidente norteamericano electo aseguró que Trump aguardará algunos movimientos de La Habana para decidir cómo será su relación con Cuba después de la apertura que inició su antecesor. Bueno, pues hace algunos minutos decían que lo que sucede en Cuba para nada tiene que ver con lo que pasa en el mundo. Curiosamente, habrá que estar muy pendientes, sobre todo a propósito de ese último titular, en torno a la postura de la nueva administración estadounidense. ¿Tiene o no tiene que ver? Muchísimo. A ver, todos los que hemos nacido en la Revolución, todos. Yo nací en el año 1961, antes del desembarco de Bahía de Cochino.
Todos hemos pasado periodos muy duros, no tan duros, por ejemplo en mi caso, como el periodo especial a partir del año 91, en el que sí que viví cuando iba a Cuba, porque voy de manera asidua a mi país. Pues solo una breve interrupción. Estamos viendo imágenes del comunicado oficial del presidente electo Donald Trump, precisamente donde hace alusión al futuro camino después de la muerte de Fidel, al camino que pretende llevar adelante. De este señor podemos esperar cualquier cosa. De este señor, según los propios norteamericanos, le han considerado un loco, alguien que no está preparado para la presidencia de los Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de Donald Trump? Cualquier cosa. Ahora bien, ¿que el pueblo cubano está preparado para lo que pueda venir en la administración de este hombre? Por supuesto. 12 presidentes de los Estados Unidos. 12. Y ahí Fidel ha estado. Y ahí ha estado el pueblo de Cuba, que es verdaderamente quien ha soportado estos 57 años y sobre todo 54 de bloqueo. Porque parece que el bloqueo, eso no es nada, el bloqueo es interno, el bloqueo es de Fidel. Oiga, mire usted, no, el bloqueo no es de Fidel. Y el bloqueo no es del pueblo de Cuba. En ese comunicado que veíamos hace apenas unos segundos, decía literalmente que, según palabras de Trump, el gobierno de Estados Unidos hará todo lo posible, y cito literalmente, para que el pueblo cubano pueda finalmente iniciar su camino hacia la prosperidad y la libertad. ¿Cómo se pueden entender esas palabras del presidente electo, Rocío? Hombre, yo creo que por fin alguien se atreve a decir con claridad las cosas, porque hemos visto otros muchos políticos que se han acobardado a la hora de condenar el régimen de Cuba, como por ejemplo los líderes europeos tipo Juncker, ¿no? Trump ha dicho con todas las palabras lo que ha sido Fidel para Cuba, el totalitarismo, es un asesino, un torturador, y que llevó a su pueblo a la ruina absoluta. Y además me encanta esta fascinación con Estados Unidos. Sí, no tenéis que pensar tanto en Estados Unidos. Torturador, Pinochet en Chile. No tenéis que preocuparos tanto de Estados Pinochet Unidos. En Chile. Si Cuba tuviera un sistema tan maravilloso y una economía tan maravillosa, con China, que es una potencia mundial, le iría fenomenal. No le hace falta Estados Unidos para torturador y asesino China, el presidente de Israel. China, que yo sepa que es un régimen que podría tener afinidad con Cuba. Oye, ¿por qué os preocupáis tanto de Estados Unidos si tenéis un sistema tan maravilloso, tan eficiente y tan bueno para los cubanos? Yo nunca he visto un patriota que, viendo que estaba llevando a su país a la ruina y a su pueblo a la ruina, lo quisiera tampoco como para perpetuarse en el poder, manteniendo las mismas Vamos a escuchar a Alejandro a propósito de este tema de las intenciones anunciadas del electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En el año 2006-2008, Fidel Castro deja lo que es el poder efectivo. Le voy a pedir brevedad. En el 2006 y el 2008 deja. Significa en estos momentos, en el año 2015-2016, que Cuba tiene unas relaciones con Europa que se han otra vez abierto y han quitado el pacto que tenía Aznar. ¿Eso es correcto por vuestra parte? Imagino. La posición común. La posición común. También se produce la primera vez, desde hace muchísimos años, que un presidente de Estados Unidos llega a Cuba. Hay unas relaciones con la Iglesia Católica, es decir, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico también, con las relaciones nuevas después del fracaso del año 90, empieza a renacer. Trump, con el apoyo de quien sabemos, pues ahora necesita y va a ser en contra de lo que es la propia emergencia de Cuba. Solamente digo, si las posturas son radicales por ambas partes, esto se puede convertir en una guerra. Por lo tanto, debemos esperar y tener la confianza de que las posturas de Raúl Castro, que bien sabéis que era un proceso mucho más liberal e intentaba a favor de unas determinadas reformas, se continúen y las ideas de Trump disminuyen o se amortigüen con el tema de ser ya sea presidente de Estados Unidos. Si esto no se produce, va a haber un choque de trenes. Mira, tienes razón en que ha habido muchos problemas en Cuba, pero hay otros países, y vuelvo a repetirlo, mucho peores, que Estados Unidos no le trata tan mal. Democracia en Arabia Saudita. Democracia en muchos sitios en los cuales no es el problema la democracia. Podremos decirlo alto y claro, pero el problema de Cuba no es la democracia para que Estados Unidos esté atacándola, porque tenemos
otros países, y no quiero hacer mención a ninguno, Guinea Ecuatorial, que tenemos aquí al lado. Es decir, no tengamos tanta preocupación por la democracia o la libertad, porque tú sabes que el derecho internacional hay la injerencia, sin tiempo, en derecho. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos habría encantado ofrecer ese testimonio de algunos líderes latinoamericanos, pero el tiempo ya no da para más. Insisto, nos quedan apenas un par de minutos, por eso ya a manera de conclusiones voy a apelar a la brevedad. Me gustaría saber, ya a modo de titular, cómo ven ustedes, una vez que se ha producido este hecho, la muerte de Fidel Castro, esa Cuba sin Fidel, ¿cómo creen ustedes, cuál se imaginan que va a ser esa Cuba? En el caso de Urosa, brevemente. Pues muy rápido, yo creo que Cuba solo le queda un camino, y un camino de apertura, y un camino de colaboración internacional, y un camino de superar el ostracismo interno, y un camino de recuperar la libertad. Su punto de vista, Rocío. Yo creo que a Cuba le queda el camino de que la sociedad civil entienda que tiene que aprender y empezar a vivir en libertad, liberarse del gran yugo que ha sido el castrismo, del adoctrinamiento y de la falta de libertad, y hacer valer su fuerza para por fin pues hacer valer sus derechos, ¿no? Sus Cuba derechos sin Fidel físicamente, ¿cómo será, Alejandro? El camino del diálogo por todas las partes. Yo creo que sería un poco la reflexión, el camino del diálogo, porque con posturas enfrentadas son muy fuertes y no se podrá conseguir una Cuba como todo el mundo desea y como todo el mundo quiere. Y finalmente, Luis Pérez. El camino de Cuba, la voluntad del pueblo, voluntad mayoritaria. Como dije al principio, Fidel es nuestro líder y lo seguirá siendo mientras siga viviendo en el corazón de los cubanos, que le amamos y le amaremos. Pero la decisión final de la revolución está en nuestras manos, que es la mano del pueblo. Pues así vamos a tener que terminar. Gracias a los cuatro por su participación en esta mirada a un hecho que evidentemente ha tenido una gran resonancia internacional. Rocío Monasterio, José Luis Urosa, Alejandro León, Luis Pérez. Gracias también, como es habitual, a los telespectadores, a quienes esperamos de lunes a viernes con información de actualidad y con los diversos puntos de vista, siempre con la intención de que se hagan ustedes su propio enfoque.